Hola, buenas. Hoy os traigo al canal la revisión rápida del Mercedes Clase C nueva generación, versión 2021-2022. En esta ocasión va a ser la versión berlina con el acabado AMG Line con paquete premium. Es un coche que parte desde 45.000 euros en la versión gasolina, 2.500 euros más para la versión diésel, y lo hay de momento en 3 motores en gasolina y 1 en diésel. Próximamente empezarán a salir más versiones, tanto normales como híbridas enchufables, como las versiones AMG. Lo hay en 2 acabados, que sería el Avantgarde y el AMG Line, que dentro de esos acabados estarían las versiones paquete Premium y paquete Premium Plus. En la descripción os voy a dejar una revisión en profundidad en donde os hablo de absolutamente todo y una prueba en carretera. En este caso voy a probar la versión C200 gasolina. Es un coche con medidas normales, prácticamente no han cambiado las cotas. Internamente me parece un coche muy espacioso, tanto en las plazas delanteras como en las plazas traseras. Va a ser un coche de 4,75 metros de largo, pero si os fijáis el interior se ha modernizado muchísimo. Ahora tiene integrada siempre una pantalla, puede ser en 2 tamaños diferentes, y una pantalla central que siempre va a ser del mismo tamaño, pero con diferentes funciones dependiendo del acabado. Y los asientos ahora en el AMG Line son un poquito más cómodos porque no son tan deportivos como lo era anteriormente. Un apunte rápido, y es que la mitad de la puerta hacia abajo sería en plástico duro, tanto en las puertas delanteras como en las puertas traseras. Tenemos un montón de botones ápticos, un montón de botones táctiles, en los que, por ejemplo, los botones de la calefacción de los asientos, de las memorias, de la regulación de los espejos exteriores, van a ser táctiles. Al igual que el botón para regular el asiento. También va a ser una especie de táctil, no es un botón mecánico. En la revisión en profundidad os enseño todos los botones y todas las funciones. Aquí vamos a echarle un vistazo rápido. Como es parte de iluminación de serie, siempre va a ser LED, opcionalmente luces en LED digitales. Son una pasada la tecnología que hay dentro de las iluminaciones digitales de hoy en día. Head-up display con muchísima información dependiendo del acabado. Parte superior del salpicadero en cuero también dependiendo. Ventilación, climatizador de 2 a 4 zonas diferentes, porque en la parte trasera también tenemos climatizador. Y la pantalla, vamos a encender un momentito el coche. Todos los motores tienen microhibridación, entonces el motor de arranque deja de estar y arranca a través de un motor eléctrico que hace un arranque mucho más suave. El cuadro lo podemos modificar de muchas formas diferentes. Tenemos varias formas de verlo, como son suave, deportivo, con navegación. El volante también lo hay de varias formas diferentes, no solo está este con botones ápticos. En la parte izquierda tenemos control de velocidad adaptativo por señal, con mantenimiento en líneas. A la derecha todos los botones para el sistema multimedia, volumen, llamadas, y en la parte central el sistema multimedia. La pantalla es una pantalla muy grande. Siempre en esta parte de abajo va a estar el climatizador, clima delantero, y en la parte trasera también tenemos una pantalla bastante grande para el clima trasero. Aquí podemos ver las funciones de navegación, teléfono, radio, o podemos acceder al Apple CarPlay en un momento así puntual si queremos acceder de una manera rápida. Los botones físicos van a ser para ponerlo en modo Sport, en modo normal, en modo individual. La cámara de visión de 360 grados es algo espectacular. Os la enseño en la revisión en profundidad, pero me parece algo espectacular. Genera una visión como si fuera en tiempo real. Tenemos los diferentes ajustes del coche, intermitentes, huella dactilar. Lo que hace es detectar nuestra huella dactilar y ajustar el perfil que esté asignado a esa huella dactilar. Si venimos hacia atrás tenemos negro brillante. Aquí tenemos un hueco porta bebidas, esa sería la nueva llave de Mercedes, con carga inalámbrica. Si seguimos hacia atrás estaría el reposabrazos, con un hueco interno que tenemos 2 USBs tipo C. Y el coche, en esta ocasión el 200, es muy silencioso. Muy silencioso, o sea, muy silencioso para ser el motorcito que es. Si quieres algo mucho más silencioso, pues evidentemente hay motores más silenciosos. Anda muy bien
tiene 170 caballos esta versión, más 21 caballos adicionales que le añade la parte híbrida, ¿no? La parte de microhibridación. El espacio delantero es muy amplio y la regulación de los asientos la podemos bajar mucho, la podemos atrasar mucho, hasta el punto prácticamente de dejar sin plazas traseras. O sea, esto es un coche que puede ir una persona tremendamente alta que no va a tener problemas en espacio. Aquí va a variar entre la versión berlina y la versión Estate. La versión Estate sería la versión familiar, que espero traerla en un futuro con el motor diésel para ver otra carrocería y otro motor. Las plazas traseras son muy amplias, es cierto que la versión Estate es un poquito más amplia, pero son súper confortables y tienen cosas como por ejemplo la pantalla con la climatización para las dos zonas traseras. Tenemos reposabrazos con portabebidas y con una pequeña zona para llevar el teléfono móvil. Es cierto que la parte trasera de la mitad hacia abajo nuevamente sería en plástico duro, pero las calidades en general son bastante buenas. La parte trasera mantiene las líneas como por ejemplo el clase A o el CLA, pero sí que es un poquito más grande en cuanto a ancho. Sí que es bastante sencillo, bastante simple. Me habría gustado verle por ejemplo un aleroncito pequeñito de labio para matar un poco la simplicidad que hay, ¿no? Porque está como muy sencillo. Dependiendo del paquete le podéis añadir el control gestual siempre y cuando tengáis la llave en el bolsillo. Yo ahora mismo no la tengo, entonces pasáis el pie por debajo y siempre que tengáis la llave se os va a abrir automáticamente el portón trasero. Os lo enseño en la revisión en profundidad, me parece algo súper interesante de añadirle a un coche. A pesar de ser una versión sedán, pues hombre, está bien, ¿no? Creo que es un espacio bastante grandote. Igual me habría gustado que estuviera mejor distribuido el doble fondo, pero aún así es una capacidad muy buena. Si queremos un poquito más de capacidad, pues hombre, quizás la versión familiar tenga más capacidad. Si hablamos de colores y llantas, en colores hay un color que me parece precioso y es un azul. Hay un azul que puede ser muy bonito. Hay algunos colores que son muy caros, que sobrepasan los 2.000 euros, pero bueno, también para gustos, ¿no? Este color, que es un color perlado, también no es barato, pero creo que queda tremendamente bien con estas llantas AMG. No sé, me parece muy bonito, elegante, sencillo. Sí que el precio en Mercedes, pues hombre, es el precio que tenemos siempre en Mercedes, ¿no? Pero creo que es un coche muy bueno, muy bien actualizado, sin pasarse a lo mejor con muchas cosas en cuanto a tecnología, pero sí que mantiene un poco la línea clásica, ¿no? ¿Qué os parece? A mí me parece una muy buena actualización.